amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, soy Joe Magaja. Gracias, amigo, por estar conmigo otra vez en Dos Gatos en Tierra de Perros. Hoy no tenemos a Fernando, que otra vez está gozando de tiempo con su familia, pero tenemos un amigo del show, el periodista mexicano, Israel González Delgado. Bienvenido de nuevo a Israel. Hola, muchísimas gracias, Joe. No, al contrario, es un placer estar contigo de nuevo. Pues igualmente, total. Pues hemos estado hablando mucho de México de reciente, de los candidatos. ¿Qué es lo que opinas de los candidatos actuales? Y a ver si nos puedes contar un poco de quiénes son y cuáles son los que de verdad a lo mejor van a salir en adelante. Aunque tenemos, al igual que en los Estados Unidos, tenemos casi un año, ¿no? Sí, fíjate que el actual presidente deja su mandato el último día de septiembre de 2024, eh, porque por un cambio constitucional que hubo, él dura un poco menos de 6 años. Entonces, le queda menos de un año y las elecciones además van a ser en julio. Entonces, ya digo, en tiempos políticos un poco están a la vuelta de la esquina y la verdad es que sí hubo algo muy peculiar en este sexenio y es que el propio presidente, aunque tiene una legitimidad popular importante todavía, ha llegado al quinto año con su popularidad prácticamente intacta, 58% dicen algunos, por muy abajo unos lo ponen en 50. Entonces, comparado con los presidentes anteriores que habían llegado al último año no más del 30-35%, sí es bastante. Aún así, él decide abrir el proceso de la sucesión cuando faltaban más de 2 años para que terminara su sexenio. Y esto es un poco inexplicable porque seguramente en el mundo eh, tiene sus peculiaridades, pero en México, sobre todo en las épocas del priismo, que era un movimiento mayoritario y disciplinado, eh, el presidente sabía que desde el momento en que se abriera el proceso de la sucesión y empezaron a barajarse nombres y procedimientos y contingencias, él empezaba a perder poder. Ocurre un vacío de poder, como le pasa a todos cuando van a salir, pero en México sí más acentuado, porque cuando se escogía candidato en el PRI hasta 1994, eh, prácticamente en automático ya sabías quién era el siguiente presidente. Eso pasa un poco ahorita con Morena. Sabían que quien quedara de Morena, muy probablemente gane la presidencia de la República. Eh, la verdad es que muy pocos creen, normalmente nadie muy bien informado, cree que se le pueda dar batalla al partido del presidente en el 2024. Entonces, eh, la candidata de Morena, que es Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la ciudad, eh, todo indica que si las tendencias siguen como van y no pasa algo verdaderamente catastrófico, ganaría la presidencia, pero todavía no tiene el poder presidencial. Y Andrés Manuel López Obrador, como ya entró al último año, pues también cada día que pasa tiene menos. Eso es algo normal. Eso es algo normal, ¿no? Sí, sí. ¿A qué viene todo esto? Lo que tú comentas de los candidatos que están saliendo tanto a las gubernaturas como a posiciones importantes de los primeros lugares del Senado o de los diputados, están siendo producto de negociaciones que quién sabe quién lleve mano ya, ¿me explico? La gente que dice que a todos los está escogiendo el presidente, no es cierto, está en un error. Es decir, López Obrador no es ingenuo. O sea, él sabe que las candidaturas es algo que a lo mejor es el fiel de la balanza, pero se tienen que negociar, porque tú no puedes escoger candidatos a los que no quiera nadie, le van a hacer la vida difícil dentro de tu propio partido. Pero tampoco está muy claro
cuáles son las fuerzas que están peleándose al interior de Morena y que están saliendo victoriosas. Sabemos que para la Ciudad de México, que es un puesto importantísimo, es como si fuera una gubernatura, digamos, aunque es una sola ciudad. Sabemos que Claudia Sheinbaum quería que fuera Omar García Harfuch, alguien que tiene un perfil interesante porque su perfil es sobre todo en corporaciones de seguridad, policíaco. Él, en la encuesta interna que hacen, sale vencedor, pero por una regla que pone el Instituto Nacional Electoral de Género, no queda él, sino que ponen a una exalcaldesa de una alcaldía popular que es Iztapalapa. Y ahí ya, creo yo, ya tiene una implicación que no está tan padre, ¿eh? O sea, eso de que, bueno, tú quedaste, pero por cuota de género, híjole, o sea, no me voy a poner a decir si está bien o mal que haya cuotas, no es ese mi punto. Mi punto es que te lo hagan saber normalmente no abona tu legitimidad. Que yo te diga, tú eres producto de una cuota, no te estoy haciendo ningún favor, ¿no? Y muchas de las candidaturas están siendo producto, por un lado, de esa negociación y por otro lado, de la regla que puso el Instituto Nacional Electoral, que dijeron, van a haber 9 gubernaturas, bueno, todos los partidos tienen que poner a 5 mujeres. Y hazle como quieras. Oye, pero es que no son las masas. No, pues no importa, tienen que ser 5 mujeres. Es complicado. Ustedes en Estados Unidos ya vivieron este proceso desde hace años, ya vieron que tiene un backlash, tiene pros, pero también tiene contras. Sí, bueno, en las Y bueno, ciudades nosotros grandes apenas de vamos los... por ahí. Sí, aquí en los Estados Unidos ha sido, bueno, claro, por buenas razones al principio, claro, el motivo siempre es bueno, pero dicen, bueno, hay un viejo dicho en los Estados Unidos que el camino al infierno se empieza con buenas intenciones. O sea, básicamente no habían suficientes mujeres ni personas de color dentro del gobierno, pero también siempre es importante que tengan el que tenga un cargo, que tenga un conocimiento del trabajo y que lo haga bien, si no es un desastre. Y ahora mismo en las ciudades grandes de los Estados Unidos tenemos una cantidad enorme de homeless, muchísimos problemas de infraestructura y parte de eso es porque la gente que entra más bien, según mi opinión, por su personalidad que por sus conocimientos de los problemas de la economía, etcétera, etcétera, que están diciendo ahora mismo que estamos a punto, bueno, en el precípice de una depresión, peor que la del 2008, más bien parecido al de los años 30. Y eso seguramente afectará a México también, porque depende tanto de los Estados Unidos, ¿no? Claro, y es interesante porque todo este movimiento es parte de un cambio de agenda de la izquierda en el mundo. Dicen que a partir de la consolidación de un modelo económico que podemos llamarlo como queramos, pero que empezó en los años 80 y que se consolidó en el mundo en los años 90 por los organismos internacionales y las potencias económicas occidentales, la izquierda deja de tener la desigualdad económica como el punto principal de su agenda y empieza a preocuparse por políticas identitarias. Y por eso agarra la agenda de las acciones afirmativas, etcétera, ¿no? Pero eso, independientemente de que tenga buenas razones, invisibiliza lo otro, invisibiliza la desigualdad económica que afecta a todos y eso explica el auge de muchos candidatos antisistémicos, por ejemplo, del propio Donald Trump. O sea, cuando Donald Trump le habla a una clase media baja y baja empobrecida de personas blancas del centro y del sur de los Estados Unidos, sus palabras tienen muchísimo eco porque esas personas fueron invisibilizadas muchísimo tiempo. La izquierda los abandona, la derecha extraccionista no los pela, que es lo que no entienden algunos identitarios, ¿no? No por el hecho de ser blanco la tienes ganada, no por el hecho de ser varón blanco, todo se te da, no es cierto, ¿no? Y millones de personas que pertenecen a esa clase media empobrecida,
pues digo, están ahí para atestiguarlo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Bueno, es que sí, tienen que hacer eco. sí, sí, sí. Iba a decir que hay Sí, sí, un adelante. mito que en los Estados Unidos la gente blanca, no existe gente blanca pobre, pero la pobreza toca a todos y hay un mogollón de gente pobre blanca aquí en los Estados Unidos, especialmente en el sur, en las montañas de Apalachia, pero en muchas partes hasta en el sur de California, y esa gente sí que se siente invisible porque básicamente si se quejan de cualquier cosa dicen, pues tú hablas de una plataforma de privilegio, pero ¿qué privilegio si son Pues, ¿cuál analfabetos al igual privilegio, que... no? Exacto, exacto. Así que Y además, y no son beneficiarios de ningún programa social, porque los programas social están dirigidos a determinados rasgos identitarios que ellos no comparten. Entonces, paradójicamente, por su color de piel y a veces por su género, no son susceptibles de ninguna ayuda. exacto. Y estamos hablando de millones de personas. Sí, Entonces, sí. digo, si a la fecha algunos políticos del establishment aquí y allá y en todos lados todavía no ven eso, pues tarde o temprano se los hacen ver y por las malas, ¿no? Y ahí está la gente que no entienden cómo es posible que una persona de determinadas características obtenga la mayoría de las votaciones, ¿no? Está pasando en Europa también. Sí, sí. No sé si te has dado Entonces, sí, en cuenta. México Sí. estamos, sí, 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 iba a decir las manifestaciones que están pasando ahora mismo en Madrid contra el gobierno. No sé si has visto las noticias sobre eso, que mucha gente sí, está harta de Sánchez y de lo que ha traído y básicamente quieren que sí. dimita. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Pero Y lo que hay... están diciendo Sí, es que, y lo que están diciendo es que claro, que a quien está representando él ya es a una minoría sumamente ruidosa que ha jugado la carta del victimismo y otras cartas bien, pero que ya ni siquiera es a la mayoría de los españoles a las que está representando, ¿no? Ya su agenda, dicen, es todo menos mayoritaria, ¿no? Y ese es el tema, o sea, cuando las minorías están sobre representadas en los sistemas democráticos, pues claro que va a haber consecuencias, porque tarde o temprano la mayoría silenciosa a lo mejor no se va a atrever a entablar un discurso o una narrativa beligerante en contra de las minorías, pero va a salir y va a votar por la alternativa alemana, va a votar por Le Pen en Francia, va a votar por Víctor Orbán en Hungría, sí, eh, sí. porque ellos precisamente representan esa mayoría invisibilizada se siente representada por ellos, ¿no? Y las democracias son un sistema sobre todo representativo. Sí, o deben ser, al menos de Creo eso que eso viene se ha la... perdido, pero Sí, sí, sí. se ha perdido de vista un poco, ¿no? Total, total. Sí, muchas veces los candidatos cuando llegan al poder, pues entonces dejan de escuchar al pueblo y hacen lo que les da la gana o que sea un mandado suyo, muchas veces que no tiene nada que ver con las necesidades de la población, como los americanos hemos mandado tanto dinero a Ucrania sin hacer ningún voto y yo creo que la gran mayoría de la población no quiere mandar sus impuestos a Ucrania. Tenemos nuestras propias necesidades, tenemos nuestros propios pobres, tenemos problemas de infraestructura, tenemos puentes que se están cayendo, autopistas con agujeros, problemas en todas partes, pero estamos enviando todo nuestro dinero al extranjero. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que ganamos al fin? Una defensa de qué, porque tampoco están en nuestra frontera. Sí, sí, es algo bastante delicado, pero creo que es inevitable que las personas tengan una posición firme al respecto y que a la hora de la hora tengan una posición que sí privilegie el nacionalismo que un discurso cosmopolita. Y soy consciente de que cuando se dice la palabra nacionalismo puede ser muy incómoda por los extremos a los que ha llevado el nacionalismo, pero no son
más graves que los extremos a los que ha llevado el imperialismo en otras épocas de la historia. Es decir, hay un punto en el que yo me reía mucho cuando, sobre todo la primera candidatura de Donald Trump, 2016 fue, ¿estoy bien? Sí, 2016, una parte importante de su discurso era que, que él iba a poner primero a los norteamericanos que a cualquier otro. Pues si va a ser presidente de los Estados Unidos, o sea, de verdad sería tan grave que un presidente de México saliera a decir que para él los mexicanos son primero. claro, ¿Por qué? Pues si es presidente de México, o sea, es no, no, no veo algo especialmente, raro en eso ni digamos, malo. Y sí, controvertido en esa declaración. sí, es Claro, su sin deber. embargo, el discurso del cosmopolitismo, exactamente, y el discurso del cosmopolitismo le vendió al mundo una serie de promesas que no cumplió, y lo que sí le exigió fue que dejara de lado esas características de identidad que sí comparte con la mayoría de los conciudadanos. O sea, ya ahorita tú puedes decir que eres eh, orgullosamente perteneciente a una etnia determinada, a una religión determinada, pero si se te ocurre mostrar orgullo por tu nación, entonces aguas, porque eres un fascista. No, no es, no hay mucha Sí, no tiene sentido. lógica, ¿no? Exacto. En el corolario de los discursos. Y ya, no, y digo, podrán censurar a quien quieran, pero poco a poco, pues eso está, ya allá hay un movimiento reactivo que está poniendo tanto presidentes como mayorías legislativas que están haciendo eco de esas ideas, ¿no? Sí, sí, Entonces, bueno, pues dicen que la realidad pesa, ¿no? Y creo que muchos países están teniendo sus golpes de realidad así. eso. Vamos a ver a México cómo le va, pero yo creo que para allá vamos, ¿eh? O sea, Sí, sí vamos unos años atrás. Aquí además las características identitarias no son tan claras. En México pasa algo muy raro. El color de la piel dicen que sí es motivo de discriminación. Supongo que eso es, cada quien habla como le ve en la feria. Creo que en México es más clasista que racista. O sea, en México hay muchísima discriminación por razones socioeconómicas, pero en México somos un pueblo mestizo. Sí hay de repente algunos loquitos que dicen, no, pues es que ese está muy moreno, yo soy blanco, brother, o sea, todos somos mestizos, o sea, somos latinos. Cuando un holandés mexicano nos ve muy parecidos, o sea, todos somos parte de un pueblo mestizo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos ese mal del esquimal, ¿no? Que dicen que como el esquimal está rodeado de blanco, distingue como 40 tonos de blanco distintos, y en México de repente sí hay gente que hace subclasificaciones bastante delirantes, ¿no? Pero de que hay discriminación la hay, y sí, de que muchas personas se habían sentido ignoradas por la clase política, porque sin importar el partido al que perteneciera, eh, eh, se habla y coincido de que podemos hablar de una clase política de la transición que tuvo el poder del año 18. Independientemente de si fueran panistas o priistas, comparten un programa político. Y hubo una parte importantísima de la población que se sintió ignorada por esa clase política. Y eso es lo que explica el ascenso al poder de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Se sintieron representados y se sintieron escuchados por él. sí, sí. Y ahora hay un sueldo básico, según lo que dijo nuestro invitado de la semana pasada, que algunas ayudas sociales están que no estaban antes. Pero entiendo también, he visto vídeos sobre lo que pasó con el huracán en Acapulco y la gente sufría y parecía que había una demora de reacción de ayudas que causó mucho daño al final porque mucha gente estaba sufriendo sin agua, sin comida, sin ayuda ninguna. Y desafortunadamente desde hace muchísimo tiempo Acapulco no es el lugar que era durante los años 60 y 70 en que venían muchos gringos de vacaciones. Ahora por el narcotráfico y todo eso parece ser menos lugar turístico que antes, ¿no?
Sí, mira, efectivamente tuvo una primera época de oro, dicen que en los años 60, no estaba yo vivo, pero puede ver uno de los números y los testimonios, donde era precisamente una de las playas más cotizadas del mundo. Eh, Tuvo un renacimiento, vamos a decirlo así, creo yo que en los años 90 y principios de los 2000, que es cuando construyen una autopista que permite a las personas de la Ciudad de México hacer 3 horas en carretera, poco menos. Y eso facilita mucho las cosas porque la mayor parte de la economía y la mayor parte de la inversión inmobiliaria en las playas normalmente es población flotante. Tú necesitas una metrópoli grande de mucho dinamismo económico, que esté cerca de ahí, donde la gente quiera comprar sus casas de descanso o de fin de semana. No puedes depender de una temporada. Y Acapulco tiene un renacimiento. Después, efectivamente, ocurre ahí un declive en materia de inseguridad, y abonando un poco a lo que, si no me equivoco, en el índice de paz global, Acapulco el año pasado, en su última edición, fue la ciudad más violenta del mundo. Y Hostias. en las 3 ediciones anteriores está en el top 10. O sea, lleva varios años estando en el top 10 de ciudades más violentas, no de México, no de América, sino del mundo entero. Claro, se excluyen las ciudades que están en zona de conflicto, pero todas las demás se toman en cuenta, ¿no? Y eso te dice que pues, ahí tiene dos problemas, ¿no? El primero de ellos es que cuando la gente se pregunta cómo reconstruir Acapulco, los guerrerenses y los acapulqueños son desgraciadamente los que menos agencia tienen en esa reconstrucción, porque no tienen dinero. Y Sí. la gente que tiene dinero no es seguro que quiera reinvertir ahí. Es más, muy probablemente varios estaban esperando un pretexto para sacar su dinero de ahí. Muchos de los hoteleros y muchos de los desarrolladores inmobiliarios que sí tenían sus inmuebles asegurados, yo no creo que en automático lo que quieran sea reinvertirlo en el puerto. Desgraciadamente, ¿no? Sí. Pero ¿por qué lo harías tú? O sea, ¿por qué reinvertirías dinero en un puerto que no solamente está en ruinas, no solamente hay un estado de excepción de facto todavía ahí, eh, sino que lleva años siendo una ciudad sumamente violenta y sumamente insegura? ¿Por qué? Puedes agarrar tu dinero y llevártelo a Cancún o llevártelo a Cihuatanejo. México tiene muchísimas ciudades turísticas, muchísimas playas. Sí, Esperemos, de verdad, y lo digo de corazón, sí, sí, sí. esperemos que se logre construir una narrativa en la cual se convenza a los inversionistas que vale la pena rescatar Acapulco. Sí, sí, porque yo entiendo que Ahorita Cancún no, no, no hay no mucho tiene optimismo. buena pinta, según. Sí, yo entiendo que Cancún tiene muchísima seguridad. O sea que si pasas de un lado a otro, hay soldados siempre ahí con rifles, lo que sea. Así que es un lugar muy seguro. Pero eso también es inversión del gobierno para proteger a los turistas, ¿no? Porque si no, nunca se sabe lo que podría pasar. ¿Por qué no harían una cosa así en Acapulco también? Como es un lugar que Es un podría... círculo virtuoso. Fíjate Sí, sí. que hace algunos meses hice una prospectiva sobre el tema del sistema de aeropuertos en la Ciudad de México, que no sé si saben por allá, pero el sistema de aeropuertos en la ciudad está saturado. Hubo una controversia ahí de un aeropuerto que cancelaron, construyeron otro en otro lado, pero total que sigue habiendo problemas de espacio, ¿no? Pero sabes que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México no es el que tiene mayor tráfico aéreo en México. Mm, El aeropuerto que tiene mayor tráfico aéreo es Cancún. O con sea, razón. Sí, sí, y sí. estoy contando nacional e internacional. Entonces, imagínate, si es el que más tránsito aéreo tiene, eh, el dinamismo económico, el derramamiento, la derrama económica de turistas internacionales es elevadísimo. Y eso permite eh, crear desarrollo e invertir en infraestructura. Es un círculo virtuoso en el cual, por eso es más fácil invertir en seguridad y por eso ABCDFG, ¿no? Guerrero está en una situación diferente, desgraciadamente, y Acapulco no es la ciudad más conflictiva de Guerrero, ¿eh? Desgraciadamente hay otras, pero
ni siquiera, ni siquiera les hacen caso los medios y los políticos, porque como no son puerto y no son ciudad turística, pues lo que pasa ahí se queda, ¿no? Pero hay ciudades como Chilpancingo, como Iguala, que son ciudades donde la plaza está muy caliente, como decimos aquí. Uf, uf, sí, sí, sí. Pues sí, habrá que ver. Hemos visto, aunque las noticias siguen cambiando, se enfoca a veces en los venezolanos que llegan a la frontera estadounidense por México, pasan muchas veces en tren. ¿Eso es una cosa que ha salido mucho en las noticias en México o se enfocan más en eso en los Estados Unidos? Que está eh, en las prioridades mediáticas de México, aunque seguramente el encuadre es distinto. Porque aquí nosotros tenemos como que un doble, no un doble discurso, porque eso es una hipocresía, pero sí tenemos dos aristas importantes en el tema. La primera es, efectivamente, las caravanas de migrantes centro y sudamericanos, que están siendo, por su número, un conflicto para Estados Unidos, pero también para México. La policía fronteriza en el sur de México, que tomó un cariz mucho más riguroso a partir del periodo de Donald Trump, pero siguió con Biden en el mismo sentido. Eh, tengo entendido que números récords de deportaciones hacia abajo y también de detenciones. Ahora, cuando tú detienes a un migrante en México, es algo muy complicado porque no es un delito, ¿sabes? O sea, efectivamente la situación migratoria irregular es una falta administrativa, pero no es un delito, no puedes tratarlos como delincuentes. Y eso pues, complica mucho las cosas. Cuando su número además es tal, donde son miles de personas tirándote bardas y aventándote portazos, y ¿qué vas a hacer, no? O sea, es decir, los que dicen, no, pues es que mano dura, o sea, ¿cuál es tu propuesta técnica, no? Ni aquí ni en ningún lado se atrevería a un Estado a mandar masacrar a miles de personas eh, que están pretendiendo migrar de un lugar a otro, ¿no? O sea, no, nomás no, ¿sabes? O sea, no es así como se hace. ¿Cómo sí? Esa es la pregunta del millón. Y México efectivamente adoptó una posición así porque México fue sumamente presionado por el gobierno de los Estados Unidos de que iban a tomar represalias económicas si no endurecíamos nosotros la política migratoria hacia abajo. Y pues eso no, eso es Vox Populi, ¿no? Creo que el expresidente lo reconoció y todo, que había hecho esa negociación. De hecho, hizo depender la renegociación del Tratado de Libre Comercio de un acuerdo migratorio de esta índole, ¿no? Por ahí tienes ese problema, ¿no? ¿Qué va a pasar con los migrantes centro y sudamericanos? Algunos dicen que se quieren quedar en México, pero en México tampoco creas que hay demasiadas oportunidades para ellos. Y en México la xenofobia todavía no está tan desarrollada, pero porque no hay tantos migrantes. Sí, sí. Desde el momento en que los migrantes empiezan a tener una presencia, eh, vamos a decirlo así, eh, representativa en una ciudad, normalmente hay de todo, pero hay una reacción importante que lo que dice es un poco lo que decía hace rato, ¿no? Oye, eh, no hay empleos dignos ni siquiera para los propios mexicanos y estás ofreciéndole, o sea, es delicado. Pero hay otra lista. México sigue siendo uno de los países que más migrantes envía a Estados Unidos y al mundo. Y hablo Sí, de sí. migrantes mexicanos. Entonces, híjole, o sea, ¿cómo ponderas eso? Porque tampoco puedes decir, oye, pues es que, que caben pinches migrantes, nosotros también somos migrantes, ¿no? Y creo que cada vez está habiendo un trato diferenciado dependiendo del país. Creo que antes había una xenofobia o una aceptación receptiva al migrante en general Sí. en Estados Unidos.
y creo que cada vez está siendo más diferenciada, porque efectivamente son gente diferente y efectivamente no es lo mismo en forma de ser ni en ninguna otra cosa un mexicano que un venezolano. O sea, no somos iguales, ¿no? No quiero decir que uno es mejor y otro peor, nada más quiero decir que no somos iguales. Sí, sí, total. Y creo que en Y Estados Unidos están teniendo también ese problema, sí. Y encima en los Estados Unidos se habla mucho del fentanilo que está entrando en los Estados Unidos por las fronteras sureñas a través de, bueno, de origen China. No, me parece que viene de China a México y luego de México a los Estados Unidos dentro de la los cocaína. precursores. Sí, Dicen exacto, que exacto. la narrativa es que los precursores químicos vienen de China. En México se sintetiza o se fabrica, no sé cómo llamarle, y entonces pasa, ¿no? Y tanto el nivel de adicción como el nivel de letalidad del fentanilo lo ha puesto en un nivel aparte de todas las demás drogas duras. Fíjate que ahí ha pasado algo interesantísimo en México. Eh, Tú sabes que hay determinados cárteles de droga en México que tienen una importancia especial a los que se atribuye el control de zonas territoriales extensas. Sí, sí. Algunos cárteles, ¿sabes lo que empezaron a hacer? Empezaron a mostrar desplegados que por una parte son interesantes, por otra parte son surrealistas, ¿no? Donde dicen, nos unimos a los esfuerzos del gobierno para combatir el fentanilo por la crisis de muertes que está causando en Estados Unidos y en México. Sí, sí. Queda terminantemente prohibido la comercialización y venta de fentanilo, no sé qué, aténganse a las consecuencias. Es decir, los cárteles de droga están amenazando y desapareciendo a los productores y vendedores de fentanilo. Eh, Y con razón, porque hay tantas Eso muertes. me encantó que pasara. Sí, 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 sí. Exacto, pero fíjate que, o sea, ese boletín podría haber sido de una autoridad política, no de un cártel de droga. O sea, hay ahí una pretensión de Estado paralelo donde dice, fieles a nuestros principios, nos unimos a los esfuerzos del gobierno mexicano. Que pues tú también eres un delincuente, pero ¿qué pasa ahí? Los congresistas norteamericanos, creo que algún gobernador, ha sido muy vocal en el sentido de que la crisis del fentanilo amerita considerar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas. Mm. Si eso pasara, entonces ya estamos hablando de otro juego, me explico, es decir, los narcotraficantes mexicanos ya son delincuentes buscados en Estados Unidos, ya la DEA, el FBI, tiene sus, vamos a decirlo así, focos rojos y tiene a sus blancos, ¿no? Pero cuando te conviertes en terrorista, ya entraste a otra categoría porque ya no te quieren arrestar, ya te quieren asesinar, ya es otro rollo, ya no estás pensando en vamos a extraditar, no, ya te mandan un misilazo y dicen que no fueron ellos, ¿no? O sea, ya es otra cosa. Entonces, ellos saben que si se empiezan a ser consideradas células terroristas, entonces ahora sí no van a poder esconderse en ningún lado. Y Y ahora sí encima no ya tiene no va a haber clientes y todo el protección mundo. política que les alcance, Sí, sí, sí. porque ellos no son los que están mediando. Bueno, yo sostengo Sí. que como los que llevan muchos años en el negocio, pasó algo parecido hace muchísimo tiempo con el crack. Ujú. Eh, Hay drogas que matan demasiado rápido a los adictos. Entonces, no es, o sea, desde un punto de vista meramente comercial, y quiere sustentar el producto. Y el fentanilo tiene un grado de letalidad tal que efectivamente mata demasiado rápido a las personas, ¿no? Entonces, ahí tienes a unos narcotraficantes actuando en contra de otros, cuidando pues, el negocio a largo plazo y cuidando también la categoría manejable de ilegalidad, creo yo, para no pasar a otro nivel que de plano los pondría al nivel de los terroristas de ISIS o fundamentalistas de otro tipo de
ya otra cosa, ¿me explico? O sea, ya no eres un delincuente común y corriente, ya Sí, eres un objetivo asesinable. exacto. Y ahora están diciendo que, bueno, los políticos estadounidenses, especialmente de la derecha, están diciendo que hay la posibilidad, porque hay tantos miles que están entrando en las fronteras sureñas, que hay la posibilidad y la probabilidad de que hay terroristas del Medio Oriente que también están pasando por ahí, gente de Hamas, gente de Irán, cosas así. Así que están esperando ataques por lo que está pasando en Gaza ahora mismo y en Israel. Yo creo que eso, no veo las pruebas de eso, no veo cómo se sabe que eso está pasando. Hay la posibilidad y sí que hay gente que viene, que pasa por la frontera sureña de todo el mundo, de China, del Medio Oriente, de África, pero eso no quiere decir que sean terroristas necesariamente. Hay que probar eso, ¿no? Perdona, me parece que hay una demora. ¿Estás congelado? Sí, te veo un poco congelado. A ver. Fíjate que una interesante, Fernando Escalante, y se escribió un libro que se llama Por Realidad del Presente. A ver, ¿qué pasaría? No sé. Aquí, es que yo sí te veo y te oigo bien, Sí, sí, sí. Ahora sí. pero no sé si ya. Tú me Sí, avisas. sí. Ahora sí. Estás bien. Ahora sí, Sí. te comentaba que un, un maestro mío escribió un libro hace años que se llama El crimen como realidad y representación. Se llama Fernando Escalante. Y él estudió el fenómeno de cómo se encuadraba política y mediáticamente la delincuencia organizada en México, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón. Estamos hablando de 2006 a 2012, que es cuando se emprendió la guerra total contra el crimen y tal. Las autoridades norteamericanas eran muy proclives a señalar posibles vínculos entre narcotraficantes mexicanos y terroristas islámicos. Y eso lo hicieron a raíz de los ataques del 11 de septiembre, donde eh, me parece que ese incidente cambió el orden de prioridades de la agenda geopolítica internacional durante 10 años. Antes de ese incidente, efectivamente, se decía que después de la caída del muro de Berlín la extinción de la Guerra Fría, o como le queramos llamar, lo que iba a haber en la agenda era migración, carestía de la vida, eh, monopolios económicos, pero el ataque del 11 de septiembre lo cambia todo y el terrorismo se vuelve la prioridad fundamental de Estados Unidos y como se vuelve la prioridad fundamental de Estados Unidos, se vuelve la prioridad de todos. Eh, y entonces ahora cualquier cosa que tú ligues a posibles nexos con terrorismo no solamente adquiere reflectores, sino que también adquiere presupuesto. Y las agencias que se dedicaban o se dedican a combatir el tráfico de drogas se ven, dice mi maestro, de repente en la necesidad de competir por fondos, porque así es la burocracia, ¿no? Sí, sí. A lo que se le dan fondos ilimitados es a la lucha contra el terrorismo, la lucha contra las drogas pasa a un segundo término. Y entonces la reacción natural de las corporaciones antidrogas es tratar de encontrar vínculos entre lo que ellos hacen y la lucha contra el terrorismo. Porque eso no solamente implica mayor relevancia, implica a veces hasta la propia supervivencia, ¿no? Si lo único que nos importa es el combate al terrorismo, pues yo lo combato también. Sí, sí, claro. Porque ahí A está veces el habrá trabajo. en serio, Sí, sí. exacto, ¿no? Y a veces habrá buenas razones para creer que hay alianzas, pero a veces no. Y en este libro, mi maestro lo que dice es, bueno, es que lo único que tenemos es la declaración de un sheriff de un condado que luego fue retomada por un congresista, que a su vez fue retomada por un gobernador, que a su vez convence de mandar una nota diplomática y entonces el presidente de México sale a reaccionar a decir,
no hay vínculos entre Al Qaeda y el cártel de Sinaloa. Pero ya el solo hecho de que salga el presidente a decir eso, pues millones de personas lo que creen es que eso significa que sí hay, porque así es como se reciben las declaraciones políticas, ¿no? Con un Exacto. Y es escepticismo muy fácil poner ese tipo de inevitable. Entonces, propaganda. Sí, es muy fácil poner ese tipo de propaganda porque también porque los no, es decir, cárteles hacen los mismos vídeos matando a gente, cortándole la cabeza, todo eso, después de que confiesan su crimen, lo que sea. Así que es un poco parecido, se podría decir, pues están entrenados en el Medio Oriente o cosas así, quién sabe. o decir, pues, como son violentos, pues la agenda de los violentos se parece, ¿no? Sí, Pero la verdad es que no necesariamente, es decir, eh, los terroristas son entidades violentas de naturaleza política. Normalmente lo que ellos tienen es una agenda política, que puede ser una agenda separatista, puede ser una agenda de desconocimiento de un gobierno civil, de muchas índoles, ¿no? Pero política. Y los cárteles de narcotráfico son entidades violentas de naturaleza económica. Es decir, son fundamentalmente empresas, claro, delictivas, porque su producto es ilícito, sí, sí. pero ellos lo que buscan es maximizar sus ganancias y limitar sus pérdidas como cualquier otro empresario. Entonces, no se ve en principio, no digo que no pudiera haberlo, no lo sé, pero no, en principio no son lo mismo, me explico. Es decir, una célula terrorista, un cártel de narcotráfico y una guerrilla, aunque sean unidades violentas, son de naturaleza en principio diferente. Sí, sí. Entiendo que los Zetas eran un grupo militar, empezaron como un grupo militar contra los cárteles y luego vieron que se gana mucho más vendiendo la droga que luchando en contra de ella, ¿no? Así que eso también podría pasar. Y con Y fíjate que sí, ese sí, fue exacto, eso fue un fenómeno muy complejo, también desafortunado. Ellos pertenecían a un grupo militar de élite que se llamaban GAFES, Grupo Aero... Ay, siempre se me olvida, pero se llamaban GAFES, ¿no? Y eran parte de un grupo militar de élite. Efectivamente, se voltean muchos de ellos, son contratados por los cárteles y los cárteles los utilizan como un brazo violento. Es decir, no en automático todas las partes de una estructura de narcotráfico son violentas. La violencia es un medio para hacer cumplir los pactos, es un medio para conseguir una parte de mercado cuando esté en disputa, eh, pero de suyo no es decir, es un costo. sí. Mientras más violencia hay en una plaza, más visible se vuelve y más se presiona para que el gobierno haga presencia ahí. Entonces, en principio, el narcotráfico, si puede ahorrarse ese costo, se lo ahorra. Es la amenaza de violencia la que es más efectiva que la violencia misma, ¿no? Y para eso utilizaban a los Zetas, pero luego los Zetas se independizan y los Zetas empiezan a volverse narcotraficantes ellos. Y es ahí donde vemos el surgimiento de un grupo muy extraño, porque efectivamente son gente muy violenta, Sí. eh, que sin embargo ahora son también los dueños de su propio negocio. Y es ahí donde muchas reglas ya no empiezan a estar claras. Tienes toda la razón. Sí, es interesante cómo ha evolucionado el negocio de las drogas en las Américas, que claro, también tiene mucho que ver con la CIA, mucho que ver con las ventas de armas a movimientos dentro de Sudamérica y Centroamérica. Porque había movimientos, claro, la CIA tiene sus manos en todo. Según, yo mencioné eso también en el episodio pasado, que un agente de la CIA, según un documental que salió en Amazon Prime, el que mandó la orden de matarle a Kiki Camarena, que era de la DEA, era un Claro, agente de la CIA. ese fue un caso muy,
Sí, 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 sí. Así que básicamente nosotros, yo no soy de la Fue un CIA, caso pero muy sonado aquí en los años 80. sí, 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 sí. Sí, ellos fueron ¿De acuerdo? querían ocultar lo que ellos estaban haciendo en México y pensaban que el señor Camarena sabía y por eso le Que torturaban. las agencias de inteligencia, Sí, sí, desde luego, desde luego. Perdona que con la demora te ahora creo que corto te cada congelaste vez que tú. empiezas. Pero siga, por favor. Este, sí, las agencias de inteligencia tienen una posición muy complicada porque eh, son definitivamente parte del Estado. Algunos dirían que parte fundamental del Estado, pero no son agencias de seguridad comunes y corrientes. Conceptualmente, a lo que se opone la inteligencia es a la evidencia. En ese sentido, una agencia de inteligencia es todo lo contrario de un ministerio público o de una agencia de investigación como lo podría hacer el FBI con ustedes, ¿no? Eh, lo que tiene que hacer la policía de investigación es reunir evidencia Sí, que sí, le permita hacer una reconstrucción suficiente de hechos que permitan deslindar la responsabilidad de un hecho. Pero para que eso suceda, quiere decir que el hecho ya sucedió. O sea, la evidencia son pedazos de una realidad que efectivamente ha sucedido. sí, sí, La inteligencia tiene una naturaleza fundamentalmente preventiva. Entonces, la inteligencia no puede ser evidencia porque lo que estás buscando es neutralizar peligros o hechos que aún no suceden. Si tú estás desactivando una célula terrorista antes de que ponga una bomba, eso es inteligencia. Si tú estás buscando elementos que te permitan atribuir la autoría de una bomba que ha explotado, eso es evidencia. Son cosas diferentes, tienen finalidades completamente distintas. sí, sí. Y la inteligencia, por su propia naturaleza, pues no tiene la naturaleza, o sea, no puede ser una evidencia como la que tradicionalmente une el Ministerio Público o, en su caso, el Departamento de Justicia, eh, porque ahí pues, estaríamos hablando de que ya perdió su vocación o su finalidad, ¿no? O sea, ya cuando hay evidencia es que no preveniste nada, es que efectivamente las cosas sucedieron. Sí, sí. Entonces, la Sí, inteligencia y, sí, y por esa naturaleza, pues la agencia de inteligencia siempre es opaca, se mueve en una zona gris entre la legalidad y la ilegalidad. Su relación con los derechos humanos es por lo menos controvertida, pero bueno, pues es que creo yo que así es sí, sí, en todo el mundo, ¿eh? desafortunadamente, sí, en todo el mundo. Y bueno, hablando de eso también, porque uno de los servicios de inteligencia más fuertes del mundo es el israelita, que ha tenido las manos en todo. Hasta dicen que en la isla de Jeffrey Epstein, que básicamente dicen que mucho de eso fue mandado por el Mossad para poder controlar a varios bueno, a gente importante a través de un chantaje. Claro, porque le grabas, le llevas a una isla y se acuesta con una niña o una chica que es menor de edad y tienes cámaras en todas las habitaciones. Luego tienes algo para chantajearlo y así controlarle en sus decisiones importantes que tienen que ver con ese estado. Pero desafortunadamente nada, algunas cosas han salido a la luz, pero la lista de clientes todavía no, aunque le encontraron culpable a la Ghislaine Maxwell por ser chula de prostitutas, básicamente, y por tráfico de menores. Pues no hay una lista de clientes. ¿Dónde está la lista? Eso es lo que pregunta todo el mundo. Y parece que está ocultado porque la lista es gente muy importante.
Si no, no veo otra razón de que se oculta esa lista, ¿no? Le aplicaron un ojos bien cerrados, digamos, ¿no? Sí, sí. Pues sí, sí, aquí el tema es que nos gustaría que la brújula moral fuera siempre muy clara. Y de hecho los políticos, por necesidad, tienden a forjar así su retórica. Las personas comunes y corrientes no podemos saber de todo. Y los temas que nos interesan como sociedad tienen todos un grado de complejidad que nada más podrían entender los especialistas. Pero para que nosotros podamos estar a favor o en contra de una plataforma o de un gobierno, nos tienen que simplificar el problema. Y normalmente los políticos lo que hacen es que lo reducen todo a problemas morales. Sí, sí. Y podemos ver la narrativa en México y en Estados Unidos, y es un tema, o sea, el discurso es un tema de moralidad, ¿no? Los malos contra los buenos, ¿no? Eh, pero desgraciadamente la realidad no es así, o sea, sí hay un montón de zonas grises. Eh, y a veces la defensa de intereses nacionales eh, pues, no puede darse el lujo de ser todo lo limpia o lo transparente que se quisiera, ¿no? Alguna vez yo platiqué con un alto mando de la Policía Federal hace años y él decía, es que nos están mandando a pelear con criminales que no siguen ninguna regla. Ellos no tienen ninguna limitante, no tienen límites. Eh, y a nosotros nos quieren hacer seguir protocolos, decía él, irreales, ¿no? Que lo único que van a conseguir es que en cualquier enfrentamiento nos maten. Sí, sí, sí. Y pues era una persona que sí había estado en el terreno, ¿no? Entonces, ese es el pulso que se tiene a veces, ¿no? O sea, a veces el Estado tiene que combatir fuerzas que cuya brutalidad y cuyos medios no conocen de límites, ni de culpas, ni de procesos. Y bueno, a, a, los demócratas más puristas dicen que, y hablo no de los demócratas del partido, sino de los demócratas defensores de la democracia en todos lados, Sí, sí. eh, dicen que pues ni modo, pero que ese es el reto, ¿no? O sea, que la autoridad sí tiene que seguir respetar todos los derechos humanos siempre, ser completamente transparente, y pues que así es como tiene que combatir la delincuencia, ¿no? Que si Sí. no, entonces te estás volviendo delincuente tú también. No, no me parece que es un callejón sin salida un poco. Y lo que sí es un hecho es que todos los estados en toda la historia han tenido brazos o han tenido assets que no se mueven en la completa transparencia, ¿no? No pueden. Claro, claro. Hablando de México, ¿crees que algún día llegará a ser un lugar eh, autónomo que no tenga necesidad de depender en los Estados Unidos y en otros países? Porque tiene una riqueza de minerales, de petróleo, de muchas cosas, pero me parece que la corrupción muchas veces es lo que les bloquea alcanzar la riqueza verdadera que se encuentra en otros países. Hay gente rica en México, como en todas partes, pero la pobreza y las dificultades de la economía, Yo creo que, sí, ¿crees que sí? yo creo que los ricos de México son hasta más ricos que los de otras partes, ¿no? Sí, sí, Mira, lo que podemos decir es lo siguiente. México sí ha cambiado. O sea, como país, México era un país que dependía estrictamente de la economía extraccionista, específicamente petrolera, hasta los años 90. Eh, eh, a partir de la creación del bloque comercial de América del Norte y el shock que implicó, además del aprendizaje institucional y que tanto la clase política como las autoridades financieras mexicanas han tenido
porque tuvimos unas crisis verdaderamente brutales. Todos los años 80 y 90 fueron de crisis. México es ahora un país manufacturero. Y por eso no nos ha ido tan mal como otros países. Es decir, si nosotros siguiéramos dependiendo 100% del precio del petróleo, estaríamos convertidos en Argentina. O sea, no estaríamos, pero mucho peor de lo que estamos. Pero ahora somos un país manufacturero. Ahora, efectivamente, es muy complicado no depender de Estados Unidos, porque seas quien seas, pues Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo. O sea, es como estar a un lado de China, o es como a todo el siglo XIX le pasó a Finlandia, pues estaba al lado de Rusia, ¿no? Entonces, Finlandia sabía que si Rusia no se sentía segura, pues ellos tampoco estaban seguros. Es que tu vecino es demasiado grande, no es que tú no tengas lo tuyo, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, ¿te acuerdas de la época más difícil del confinamiento? Cuando efectivamente cerraron todas las industrias no esenciales. Estados Unidos hizo un cabildo importante para que en México siguieran funcionando las armadoras de autos. Las armadoras de autos más importantes de México siguen siendo de capital norteamericano. Y el argumento, o sea, es decir, la motivación de esa solicitud, y así lo decían, es que México era un componente esencial de la economía norteamericana. Pero fíjate en el lenguaje. O sea, ya no somos solamente un cliente eh, de productos terminados, o no somos solamente un patio que les manda materias primas. No, no, no. Somos un componente. Eso quiere decir que para que Estados Unidos esté completamente bien, México también tiene que estar bien. Ya estamos hablando de un lenguaje simbiótico, no de dependencia ni parasitario, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, creo que México efectivamente ha cambiado, sigue dependiendo de Estados Unidos, sí, pero para Estados Unidos México también es sumamente importante. Es decir, con todo y las peroratas que Trump durante un rato dijo que iba a bloquear la economía con México, nunca fue en serio, ¿me explico? Porque Claro. los primeros que perderíamos somos nosotros, pero los norteamericanos también se verían profundamente afectados. O sea, ya es una relación simbiótica, ya así estamos, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, yo creo que más que dependencia, de lo que podemos hablar, sí es de una sociedad eh, o de una interdependencia inevitable, ¿no? Y ahora lo que está sucediendo con México es que la integración puede aumentar. ¿Por qué? Porque aunque yo sé que los mexicanos, hay de todo allá, Estados Unidos es un mundo en sí mismo, pero hay una parte importante de norteamericanos que, o sea, los mexicanos no les simpatizamos y punto, ¿no? Pero por lo menos no somos China, o sea, por lo menos no somos Asia. Y eso hace que una parte importante del capital asiático que tiene necesidad de desplazarse tenga como destino natural a México. Y por eso Tesla acaba de comprometer una planta aquí. Y hay otros capitales que también vienen para acá. Y sí, efectivamente tenemos nuestros problemas. Y efectivamente no es demasiado fácil tratar con nosotros y la corrupción y tal. Pero en todo eso, por lo menos no somos China. Sí. La pandemia demostró a Europa Occidental y Estados Unidos que si China y la India les da la gana, en 3 días te dejan sin chips, sin componentes electrónicos, sin transitores y sin medicina genérica. Sí, sí, sí. No se pueden dar ese lujo. O sea, una decisión política es mucho más peligrosa en Asia. O sea, los mexicanos, vamos, o sea, pues, si no somos tontos, o sea, imagínate que nosotros se nos ocurriera adoptar una posición beligerante con ustedes, ¿qué pasó, no? Si queremos seguir viviendo, ¿no? Claro, que tenemos China y una la larga India historia de sí lo eso. pueden hacer, ya lo hicieron. Exacto, exacto. También hablando Y de México, ¿en México se centra el negocio en la capital o dónde? Porque parece que, bueno, al menos en España antes se centraba
la economía más que nada en la capital, en Madrid. ¿Eso pasa también en México o es que hay, bueno, como ya has dicho, hay más negocio que entra y sale de Cancún también, ¿no? Eh, ¿cómo va la cosa? Hay un... Sí, tengo un, Sí, siga. sí, tengo un amigo que se llama Rodrigo que siempre dice que México es dos México. Un México del norte y un México del sur y el sureste. El México del norte es un México más cosmopolita, industrializado, con estados y ciudades muy ricas. Eh, y el sureste es un México que sigue siendo sobre todo semirural, con un grado de atraso importante en términos educativos, en términos económicos, y de verdad parece que estás hablando de dos países distintos. Si tú vas a Monterrey y vas a Tabasco, estás viendo dos realidades que de verdad parece que están en dos continentes, ¿no? Uno parece un pedazo de Europa continental y otro parece un pedazo de África. Esa desigualdad, no, no sé bien a bien ni cuándo empezó ni qué la produjo. No te quiero mentir, pero es muy patente. Las tres zonas más importantes de México son eh, sobre todo Monterrey y San Pedro Garza, que son dos municipios del norte, Sí. muchos de los más ricos del continente. La Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, que es la entidad que rodea la capital, pero que, vamos a decirlo así, constituimos una gran mancha urbana. Es como si te cambiaras de condado nada más. Sí, sí. Y eh, un estado que se llama Jalisco, ahí tiene Zapopan y Guadalajara, que también es una zona donde se mueve muchísimo dinero. Yo diría que esos son los tres focos y destinos principales del capital en México. Y como desarrollo en general, sí podrías partir el país en dos, sur y sureste, le falta muchísimo y el norte no. Por eso el presidente puso sus obras emblemáticas en el sureste. Su idea era tratar de detonar un polo de desarrollo ahí, porque de verdad es impresionante. Cuando tú ves, sabes que hay ciertos estados de la República Mexicana que en épocas normales, prepandemia, hablo prepandemia, en épocas normales hubo años que se contrajeron el 10% del Producto Interno Bruto. Uh, O sea, ¿qué onda? ¿Cómo puede pasar eso, no? Y sin embargo sucedía. Eh, Vamos a ver qué le depara al sureste. Todo indica que, aunque eran buenas intenciones, esas inversiones no van a servir para desarrollar el sureste, eh, y pues hace siguen siendo falta, aparentemente sí, inmunes al desarrollo. Es algo mm, que verdaderamente es preocupante, ¿eh? sí. Bueno, hace falta inversión, hace falta algún tipo de industria, ¿no? Que tenga su clave ahí para poder subir la economía, ¿no? Unas fábricas, algo, no sé. Pues por eso el presidente puso ahí una refinería. Dicen, oye, lo que pasa es que eh, qué tonto, porque puso una refinería cuando ya el mundo está yendo hacia las energías limpias. O sea, francamente, para eso todavía le cuelga, ¿eh? O sea, para que el mundo deje de depender del petróleo y del gas todavía falta. Pero su idea no era tanto eh, una inversión a largo plazo para que México se acercara a el Acuerdo de París o algo así, sino que detonara la economía en el estado más pobre de la República. Por eso la puso en Tabasco. Se supone que si tú pones una inversión de ese tamaño, de miles de millones de dólares, porque sí lo son, esa inversión es un ancla que trae economías periféricas, ¿no? Porque todas las personas que tienen que trabajar en esa planta, pues tienen que comer y sus hijos tienen que ir a la escuela y se van a vivir ahí y entonces empieza a desarrollarse alrededor de esa mega inversión otras. Esa era la idea. La otra entidad más pobre de México es Campeche.
y en Campeche construyó el Tren Maya, que ese todavía no se acaba, dicen que se va a acabar este año, ya veremos, pero también estamos hablando de una inversión billonaria, ¿no? Y la idea era ponerlas ahí para que efectivamente floreciera algún tipo de economía en esas dos entidades, ¿no? Creo que los resultados, sin embargo, han sido menores a los esperados. O sea, la inversión sí se hizo, los miles de millones de dólares sí se gastaron, pero no parece que eso haya convertido a esas entidades en polos de desarrollo. Esperemos que eh, que sí suceda y simplemente pues estén tardando en despertar, ¿no? Pero por ahora no, o sea, yo no tengo idea de cómo sería para detonar el desarrollo ahí. O sea, de verdad es impresionante lo inmunes que parecen ser a la modernización. Está cabrón. Sí. Pues, ¿cómo ves a México hoy día? ¿Está mejor que hace unos años o igual o peor? O sea, aquí en los Estados Unidos estamos pasando por tiempos difíciles en comparación con hace 4 años. Estamos en recesión, Sí. aunque claro, los números que salen del gobierno dicen que tenemos número récord de trabajos nuevos, pero la verdad es que esos trabajos no son de los que pagan bien y muchas veces la gente que trabaja en esos trabajos también son como segunda o tercer trabajo para poder pagar las facturas, pero los precios han subido por aquí hasta las nubes, de la gasolina, de la comida, y la gente de verdad está sufriendo. ¿Cómo está la cosa en México? Mira, tratando de ser empático, eh, la pandemia sí hizo que muchas personas lo perdieran todo y no es una licencia lírica. Efectivamente, personas que tenían construyendo un mismo negocio 10 o 20 años lo perdieron todo y no lo reabrieron. En México tenemos también, tú hablas del subempleo en Estados Unidos. Aquí tenemos un componente de economía informal importantísimo. Según las estadísticas oficiales, más de la mitad de las personas que trabajan en México están en la informalidad. Y eso naturalmente ocasiona, uno, que ellos no tengan ningún tipo de prestación ni de seguridad social, y además que no se puede recaudar directamente de esos trabajos. Lo que hace que el Estado no tenga dinero y como no tiene dinero, pues tampoco puede mejorar los servicios públicos ni la seguridad social. Es un círculo vicioso. Entonces, por un lado tienes la informalidad. Por otro lado, efectivamente, pues han sido años difíciles. La inflación fue complicada, creo que para todos, al mismo tiempo que para ustedes. Nuestra inflación depende de la suya. El Banco de México normalmente se adecua a lo que haga la Reserva Federal de ustedes. Entonces, si ustedes tienen inflación, nosotros también, y sus intereses bajan, los nuestros también hacen lo propio. Entonces, nosotros han sido más o menos igual. Ahora bien, nosotros sí hemos tenido años verdaderamente graves que no se comparan con estos, y a mí me tocó vivir ya con uso de razón algunos. Fíjate que la otra vez veía en 1995, cuando entra Ernesto Zedillo, estaba en su primer año de gobierno, sus primeros meses. Te voy a dar 3 números de los que me acuerdo que vi el otro día. La tasa de interés subió en los bancos del 14% al 109%. Hostias. Por decreto, todos los combustibles y energéticos subieron 30%. Y el dólar pasó de 3 a 10. O sea, una devaluación de más del 300%. Todo eso, ¿sabes en cuánto tiempo pasó? 90 días. Uf. En 90 días, en 1995, pasó eso. Eso es dramático y no tonterías, me parece. Sí, sí. ¿Hemos vivido este sexenio un año así? No, ni de lejos, y espero que no lo vivamos. Nosotros nos estamos quejando de la economía como se queja de la economía un país desarrollado, y eso está bien, o sea, como ustedes. O sea, estamos mentando madres por una inflación del 10-11% anual, que no es poco, y que a las familias sí les pega, porque estamos hablando de su comida, de su sustento. Pero en los años 80 en México, llegamos a tener inflaciones del 110% anual. Sí, sí, sí. Entonces,
Si comparamos estos tiempos con otros años que ha tenido México, pasa. no, o sea, no, la crisis no ha sido de esta magnitud, simplemente no ha sido. Ahora, ¿por qué? Y es ahí donde va a salir, es que es gracias a este presidente, y otro va a decir, no es cierto, es con todo, y no importa. No todo tiene que verse con ojos partidistas, creo yo. Lo que es un hecho es que México ya tiene crisis normales, crisis como de país moderno, ¿no? Ya no esos números que parecen salidos ahí de una distopía de ciencia ficción, ¿no? Y espero que sigamos así. Esperemos que nos sigamos quejando de que tenemos una inflación de 10%, de 12%, no de 100%. Sí, sí. Esperemos que digamos que el dólar está caro cuando otra vez el dólar pasa de 17 a 19, no que se vaya de 17 a 60. O sea, eso que sí ha llegado a pasar, esperemos que no pase. Sí, sí. Pero acuérdate que para las personas que vivimos el presente, los tiempos presentes siempre son los peores tiempos, ¿no? Es verdad. No tenemos mucha conciencia histórica. Total, total. Pues hombre, me parece que ya llegamos a un poco más de una hora, no sé cuánto hemos hablado, pero quería agradecerte muchísimo, como siempre, y quiero que vuelvas otra vez. No sé qué pasa con mi socio, que siempre está de excursión en estos días, me parece, pero bueno, está bien. Siempre es un placer. ¿Dónde nuestros oyentes te pueden encontrar en las redes sociales o en el mundo? Vamos. Claro que sí. Mira, con mi nombre, Israel González Delgado, yo tengo 2 columnas semanales, una en SDP y otra en Contrarréplica, 2 diarios importantes. Israel Pop Life, ese es mi tag, Israel Pop Life. Y pues me dará muchísimo gusto, pero sobre todo me da mucho gusto platicar contigo, te agradezco muchísimo, la verdad es que contigo sí me sale lo parlanchín de Muy bien. temas serios, lo cual es raro, pero me gusta mucho. Te agradezco mucho la invitación y encantado de platicar contigo cuando me digas. Igualmente, igualmente. Hemos tenido algunas demoras de conexión, pero yo creo que total ha salido muy bien. Y sí, tienes la bienvenida. Queremos que vuelvas a lo mejor muchísimas veces porque también no se sabe cómo va a salir la candidatura del año que viene. Muchas cosas podrían pasar que ahí queda mucho tiempo eh, hasta el noviembre, bueno, hasta junio para vosotros y hasta noviembre para nosotros, así que hemos de hablar más. Y otra vez, muchísimas gracias. Sí, pues encantado. Yo la verdad es que Eso, si eso. las elecciones, ajá. Sí, 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 siga. No, gracias a ti. Oh, un Venga, placer un placer y y que te vaya muy bien y a ti y a tu auditorio. perfecto, gracias.